Estimados amigos, estimadas amigas, sean todos muy, pero muy bienvenidos a un nuevo curso de nuestra plataforma de cursos online, Moriah College. La verdad que siempre es una emoción estar abriendo un nuevo curso. Como ya saben, cada mes tenemos una programación nueva y hoy estaremos justamente con un tema extremadamente relevante, importante y que despierta la curiosidad de muchísima gente en el mundo. Estoy hablando del tema de el Mesías en el judaísmo y cristianismo antiguos. Un curso que tendrá una duración de 4 clases. Hoy estaremos con 2 clases y la próxima semana estaremos con las otras 2 clases. Este curso será dictado por el doctor Adolfo Reutemann. Hoy estaremos con los comienzos del mesianismo y el mesianismo davídico en la época exílica y post-exílica, para luego en el próximo encuentro, el próximo módulo, estar hablando del el mesianismo en la época griega, de Daniel a los macabeos, y el mesianismo en los rollos del Mar Muerto. Al final, por supuesto, como siempre, ustedes tendrán la oportunidad de bajar su certificado del Moriah International Center. Como todos los cursos de nuestra plataforma, también tiene una lista bibliográfica para seguir profundizando sobre este tema y podrán, por supuesto, formular preguntas al final de cada clase que sean respondidas por el profesor en esta oportunidad. Así que, sin más, vamos ya mismo con Adolfo Reutemann. Un placer saludarte, Adolfo, y un gusto nuevamente tenerte por aquí. Gracias, Ariel. Te saludo a vos aquí desde Herzliya, al norte de Tel Aviv, y saludo a todos los participantes en cualquier parte del globo. Como bien dijiste, este curso eh, va a tratar un tema que siempre es fascinante, pero mucho más en los días que estamos viviendo hoy, ¿no? Por un lado, en la realidad tan compleja de Israel, pero en general es un mundo complicado, con crisis políticas, económicas, militares, sociales, religiosas, y por eso siempre el tema del mesianismo, digamos, siempre tiene actualidad. Así que desde ya te agradezco la gentil invitación de dar este curso. Con tu permiso voy a compartir imagen, Adelante, eh, Adolfo. ¿ok? Gracias. Y vamos entonces a empezar con la clase, la primera de las dos clases que voy a dar en el día de hoy. Y entonces comenzamos y espero que sea del gusto y del interés de ustedes. El término mesianismo, en su sentido más amplio, alude a la creencia en una figura salvífica que pone fin al orden presente y anuncia un nuevo orden de justicia y bendición. El establecimiento de un nuevo orden está conectado a veces, pero no siempre, con la noción de escatología, es decir, los últimos días del mundo. Y precisamente después de este curso habrá otro curso ya abierto a toda la comunidad de Moriah, incluso para los nuevos participantes, que tratará específicamente el tema de la escatología. El presente seminario de 4 clases en 2 módulos, uno es el día de hoy y el otro, como recién dijo Ariel, será la próxima semana, tiene como propósito explorar la idea del mesianismo en Israel en su primera fase de desarrollo, a saber, desde los inicios en la época bíblica, allá por el siglo 8 antes de nuestra era, hasta finales del siglo primero antes de nuestra era. E incluso, muy probablemente, lo llevaremos, según el tiempo que tenga, para el siglo primero de nuestra era. El método a seguir será el histórico crítico, tratando de rastrear la evolución de las ideas y creencias asociadas al mesianismo a partir de los testimonios preservados en la literatura bíblica y extracanónica. Y aquí, por supuesto, eh, tengo que dejar en claro que mi idea no es promover ninguna idea específica en derredor de ningún Mesías específico, sino simplemente tratar de entender este fenómeno tan fascinante en el contexto de la sociedad, la literatura,
la religión y el pensamiento de Israel en el mundo antiguo. Entonces, y nuestro objetivo final será presentar una secuencia cronológica de este fenómeno religioso en su primera fase evolutiva. Y entonces, en la clase de hoy, en la primera de las dos que daremos, quiero hablar precisamente sobre los comienzos del mesianismo. Y en la primera parte, para poner esto en un contexto, quiero presentar la noción bíblica del tiempo, los conceptos de creación, historia y escatología, que es dentro de este marco conceptual en donde nosotros presentaremos el tema del mesianismo. Nosotros, por ejemplo, como cualquier hombre vive en una sociedad que obviamente se ve afectado por el ciclo anual de la naturaleza. Es decir, no importa en dónde esté en el globo terráqueo, obviamente tenemos nosotros un ciclo en donde las estaciones se suceden eh, unas a otras y obviamente también el trabajo de la tierra está claramente asociado con este ciclo anual de la naturaleza. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros nos fijamos en el ciclo anual litúrgico de Israel, vemos cómo este concepto de tiempo también se ve sacralizado. Y las fiestas en Israel, eh, en una perspectiva bíblica, están asociadas directamente con el ciclo agrícola. Por ejemplo, nosotros ahora acabamos de entrar en Israel en la época de invierno, ¿sí? Precisamente en estas épocas comienzan las lluvias, ¿sí? Hemos tenido todavía pocas lluvias en Israel. Y junto con las lluvias comienza la época de la siembra. Y entonces, luego de terminado el invierno, pasamos a la primavera. Y no es casualidad que precisamente en ese periodo es cuando nosotros tenemos las fiestas, como es, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, de Shavuot y luego la de Sukkot. Y estas fiestas están distribuidas en el calendario de acuerdo al tiempo de maduración de los frutos de la tierra, sea, por ejemplo, con la Pascua, con Pesaj, la cebada, con el Pentecostés, el trigo, y al final, precisamente, el resto de los frutos de la tierra, que es cuando termina el ciclo, ¿sí? Con la fiesta de los tabernáculos, para comenzar el nuevo ciclo, ¿sí? Y obviamente dentro de este ciclo hay dos celebraciones post-bíblicas, como es la fiesta de las luces o Hanukkah y la fiesta de Purim, asociadas precisamente con eventos de carácter histórico, fuera, digamos, de este ciclo anual litúrgico. Ahora, en este sentido, entonces, el ciclo natural, ritual, nos muestra que la idea de tiempo que se esconde detrás de este ciclo de la naturaleza es un concepto circular, ¿sí? Del tiempo. De ahí, por ejemplo, en hebreo el término año se dice shana, que viene de el verbo repetir. Es decir, porque en última instancia el ciclo es un ciclo que tiene un punto inicial, tiene un punto final y nuevamente eh, se repiten eh, esas celebraciones. Esta es la idea precisamente de el tiempo circular. Ahora, cuando nosotros hablamos de el ciclo litúrgico asociado a la naturaleza, estamos en un mundo en donde, por ejemplo, en las sociedades que rodeaban a Israel, los dioses estaban también asociados a la naturaleza, eran parte de este ciclo. Por ejemplo, aquí les traigo dos ejemplos, uno del dios Baal, que era el dios cananeo de la lluvia, el trueno y la fertilidad, o el dios Hadad, el dios de la tormenta. Es decir, los dioses forman parte del ciclo de la naturaleza y por eso dentro de esta idea
de lo divino, también los dioses podían nacer y podían morir, porque los dioses están sometidos también a este ciclo de vida y muerte. Eh, en la perspectiva bíblica, podemos decir que junto con esta idea circular del tiempo, hay otra idea. Y esta idea del comienzo del tiempo se puede ver claramente en el relato de la creación, en Génesis 1, en donde el texto comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, obviamente, a partir de ese momento, el texto nos describe cómo se llevó a cabo la creación del mundo. Pero el texto comienza de un punto, que sería el punto inicial del cosmos, y en última instancia, en la perspectiva bíblica, también del tiempo. Y aquí precisamente les quiero traer una reflexión que creo que viene muy a cuento para entender esta nueva idea de tiempo que encontramos en Génesis 1:1. El Génesis, para comenzar, evoca el acto creador de Dios. Este acto marca un comienzo absoluto, de modo que a partir de él toda duración pertenece al orden de las cosas creadas. Esta manera de ver se distingue en un todo de la concepción del comienzo que se nota en los paganismos vecinos. Por ejemplo, en el poema babilónico de la creación se ve al dios Marduk establecer los marcos del tiempo cósmico y humano, astros, constelaciones, ciclos de la naturaleza, y entonces comienza el tiempo astronómico mensurable. Pero antes de esto, en un tiempo primordial, me refiero a las mitologías de los pueblos que rodean Israel, que es el modelo del otro, los dioses habían tenido ya una historia, la única historia sagrada que conoce el pensamiento babilónico y que es el orden del mito. Es decir, antes del tiempo, como lo conocemos nosotros, había otro tiempo, que era el tiempo primordial, el de los dioses. De una pareja divina primitiva, como en la mitología babilónica oímos de Apsu y Tiamat, habían salido genealogías sucesivas. Una lucha había hecho venir a las manos a los dioses entre sí. La aparición del mundo y de los hombres era el resultado de esta lucha. Por consiguiente, los dioses se ven englobados en una misma génesis con el cosmos entero, como si ellos solo estuvieran sustraídos imperfectamente a la categoría del tiempo. Es decir, eh, de aquí tenemos una asociación, como dijimos, entre los dioses y el mundo de la naturaleza y por lo tanto del tiempo. Por el contrario, en el Génesis bíblico se afirma en forma radical la trascendencia de Dios. Como dijimos, en el principio creó Dios, o como dice en el capítulo 2, versículo 4 de Génesis, el día en que Yahvé, Dios, hizo la tierra y el cielo. No hay un tiempo primordial en que se desarrollara una historia divina, pues las grandes imágenes del combate cósmico, en el que Dios afronta las fuerzas del caos, no evocan su propia historia, sino la del mundo que él pone en orden. El acto creador marca el comienzo absoluto de nuestro tiempo, pero Dios preexistía a este tiempo. Es decir, en otras palabras, el texto de Génesis presupone la existencia de Dios y Dios es metatemporal en este sentido, está fuera del tiempo. Lo que se desarrolló en el tiempo fue su propio designio, es decir, el del mundo, ordenando primero toda la creación con miras al hombre, dirigiendo luego el destino del hombre con miras a un fin misterioso. Ahora, no solamente se habla del comienzo, se habla también de un final. Por ejemplo, en Isaías 66, que es el último capítulo, en Isaías dice así: y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé, en caballos, carros, literas, mulos y dromedarios. A mi monte santo Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel a oblación en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva, que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Es decir, que el concepto bíblico de la historia sagrada podemos marcarlo en estos tres temas. Hay un momento de creación, a partir de ahí comienza lo que llamamos el tiempo histórico, que es por supuesto la sucesión de eventos en esta historia que va desde el tiempo inicial
hasta el final de los tiempos. Es decir, que la idea del concepto bíblico es que hay un inicio, pero también hay un fin. Es decir, hay un final del tiempo. Y aquí entonces quiero traerles otra cita que muestra lo original de esta concepción del tiempo en la versión bíblica, que sería el tiempo histórico, a diferencia del tiempo basado en la naturaleza, como vimos en el tiempo ritual, frente al tiempo cíclico. Y la cita dice así: la concepción griega es cíclica porque se elabora a partir del espacio y de los ritmos de la vegetación. Según Platón, la salvación que le cabe al ser humano es el abandono de la caducidad temporal por la muerte, pues sólo así, desechada la cárcel del cuerpo y de todo lo material, el alma inmortal retorna al mundo interno de las ideas. Los semitas y los primeros hebreos entre ellos, nómadas y agricultores como eran, dependían de los ciclos naturales, del retorno a las estaciones, y no dejaron de vincular el tiempo con ello. Israel rompió este cerco merced a los acontecimientos históricos fundamentales, la intervención salvífica de Dios a favor del pueblo, y por lo tanto nace de la experiencia del éxodo de la alianza sinaítica. Es decir, a partir de la experiencia histórica de Israel es cuando hay una nueva vivencia del tiempo, y este tiempo es un tiempo histórico, que tiene un inicio, pero también tiene un fin. ¿Cómo imaginaban los antiguos israelitas el fin de los tiempos? Para el caso vienen a cuenta las siguientes reflexiones al respecto. El día de Yahvé, primera noción escatológica claramente expresada, como lo vemos en Amós y en Isaías, aparece primero como una amenaza constantemente suspendida sobre el mundo pecador. Sin embargo, su fecha, fijada en los secretos de Dios, es desconocida. Para designarla, hablan sencillamente los profetas del fin de los días, o bien oponen el primer tiempo, el pasado, un último tiempo que hará contraste con él. El periodo actual, el del mundo pecador, cerrará con un juicio definitivo. Y entonces comenzará una nueva era, de que los textos nos dan descripciones fascinadoras. Edad de justicia y de felicidad que reintroducirá en la tierra la perfección del paraíso. El porvenir no tendrá pues proporción con el tiempo presente. Sin embargo, al principio no establecían los profetas discontinuidad radical entre los dos. Los tiempos nuevos, de duración indefinida, coronarían la historia sin salirse del plano en que actualmente se desarrolla. En otras palabras, entonces, para concluir este punto, la escatología bíblica, es decir, la idea del final de los tiempos, incluyendo la noción de mesianismo, que es la que nosotros vamos a tratar ahora de manera específica, se caracterizó por ser intrahistórica, al imaginar el final de los tiempos con rasgos ideales, como justicia, felicidad y perfección, pero sin recurrir a conceptos o ideas más allá de la realidad natural conocida, como ser resurrección de los muertos, realidad angelical o transformación cósmica. Nosotros precisamente lo vamos a ver esto, cómo la idea de mesianismo va a ir cambiando el final de los tiempos entre las clases del día de hoy y las clases de la próxima semana, en donde nosotros veremos un nuevo momento de la religión y el pensamiento de Israel, en donde esta idea de escatología y de mesianismo precisamente cambian por las nuevas circunstancias históricas de la época grecorromana. Y entonces ahora, luego de esta primera parte, en donde es una introducción general a la idea del tiempo, quiero ahora específicamente tratar en la segunda parte el concepto de los ungidos en la Biblia hebrea. Un segundo. El verbo hebreo, mashach, es usado para indicar la acción de ungir personas u objetos con aceite. Por tanto, el sustantivo en hebreo Mashiach hace referencia a una persona ungida o consagrada por el aceite. El verbo usual equivalente en griego para denominar tal acción de ungir es chriein. Y de aquí entonces que el término Christos se refiere a la persona ungida o consagrada por esta sustancia. Eso es lo que significa entonces la palabra Christos, ungido. En la Biblia hebrea, la palabra Mesías, Mashiach, es empleada en 39 ocasiones. Y en ninguna de sus apariciones tiene el sentido de referirse a una figura escatológica,
cuya venida introducirá la era de salvación. Es decir, aparece el término, pero no con la idea de Salvador como nosotros hoy lo utilizamos. Por ejemplo, aquí tengo una historia para un poco que vean cuál era la función, en este caso, del uso del aceite para consagrar. Y es la historia de Jacob cuando estaba saliendo, huyendo en realidad de su familia de Beersheba hacia Harán. Y llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Una historia muy conocida. Luego viene la revelación misma de Dios, que para nuestro propósito aquí no es relevante, y continuó. ¿Qué pasó después? Despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Es decir, aquí vemos el uso del aceite para consagrar una piedra, en este caso un espacio sagrado. Ahora tenemos otra vez el uso del aceite para consagrar a una persona. Por ejemplo, en 2 Samuel 2, llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Si el aceite sirve para consagrar un artefacto, una piedra, como sagrada, o una persona, en este caso, a David como rey. Lo mismo le vemos el uso del aceite en la escena para consagrar a Salomón. Bajaron el sacerdote Tzadok, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiadá, los quereteos y los peleteos, e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y le llevaron a Gijón, que era el manantial próximo a la ciudad de Jerusalén. Y el sacerdote Tzadok tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Tocaron el cuerno y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey Salomón! Y aquí, por ejemplo, en 2 Samuel 19, tenemos precisamente ahora el resultado de esa unción. Entonces Abishai, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo, ¿es que no va a morir Shemei por haber maldecido al ungido de Yahvé? El término en hebreo es Meshiach Adonai, y se refiere, la referencia es a David, es decir, al ser consagrado con aceite, a él se lo llama, como dijimos, Mashiach, ¿sí? Mesías por ser un consagrado, un ungido con el aceite. Como dice el profesor Martinus de Jonge sobre el tema, en todos estos textos, los que acabamos de leer, la unción del rey por Yahvé denota la relación íntima y exclusiva entre el Dios de Israel y el rey a quien ha designado y dado el poder de reinar en su nombre. El rey es el representante de Dios en la tierra y se cree que participa en el gobierno soberano de Dios. ¿Cuál habría sido el significado del ritual de ungir con el óleo sagrado al rey? Según la sugerencia de Israel Knoll, profesor de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que por cierto fue profesor mío, pero no de Biblia, sino de Talmud, él dice así, el significado de este ritual probablemente esté relacionado con el resplandor y la luz que se le da al cuerpo a través de la unción. La unción del rey con el aceite brillante lo asemeja a un dios, que según la antigua concepción estaba envuelto en un resplandor y le da un destello divino. Pero no solamente al rey se lo llama Mashiach, sino, como dijimos, a cualquiera que haya sido consagrado con aceite. Fíjense, por ejemplo, en Levítico 8. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía para consagrarlas. Como vimos, el óleo sirve para consagrar objetos, artefactos. Roció con él por 7 veces el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la pila con su base para consagrarlos. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo. Es decir, en este caso, consagra a su hermano como el sumo sacerdote. Y en Levítico 4 es llamado luego el sacerdote ungido, es decir, el Mashiach,
llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. Es decir, dijimos, como el rey al ser ungido es un Mashiach, también el sumo sacerdote al ser ungido es también Mashiach. ¿Desde cuándo el uso del término ungido Mashiach para referirse al sacerdote se popularizó en Israel? Según algunos, este uso no habría tenido vigencia en la época israelita preexílica, sino antes bien a partir del exilio babilónico. Ahora tenemos la siguiente cita sobre el tema. Ningún texto anterior al exilio habla de unción de los sacerdotes, pero después del exilio el sacerdocio ve aumentar su prestigio. Ahora que ya no hay rey, el sumo sacerdote es el jefe de la comunidad. Y luego Bonnard y Grelot continúan diciendo. Y entonces es cuando para consagrarlo a su función se le confiere la unción. Los textos sacerdotales tardíos, para subrayar la importancia del rito, lo hacen remontarse hasta Aarón. Y a partir de esta época, el sumo sacerdote es el sacerdote ungido. Por tanto, un Mesías actual como era antiguamente el rey. Es decir, en esta interpretación, la idea de sacerdote como ungido es en realidad, podemos decir, eh, posterior a lo que llamamos la época del primer templo, la época bíblica, y es de alguna manera para reemplazar el concepto de Mashiach, que en la antigüedad de Israel era el rey, y ahora es con la idea de que también el sacerdote sea llamado como tal. Es decir, ellos ven que esta idea es una idea relativamente tardía, sería ya para comienzos de la época exílica y posexílica. Sin embargo, otros estudiosos como Knoll consideran que la consagración de los sacerdotes por medio del óleo en la Biblia hebrea no es una proyección en el pasado de una práctica posbíblica, como vimos recién, como afirma Broman y Grelot, sino antes bien un reflejo de una costumbre conocida en la época pre-israelita. Un ejemplo de ello es el testimonio presente en el archivo de la ciudad de Emar, del siglo XII antes de nuestra era, localizada en las proximidades del río Éufrates, en la Alta Mesopotamia, actualmente Siria, en donde se describía el ritual de iniciación de una profetisa del dios Baal en su función, el cual se llevaba a cabo por mera consagración con aceite. En este caso, según él, probaría que la práctica de consagrar al sumo sacerdote con aceite, y de aquí llamarlo Mashiach, era una práctica ya conocida en la época bíblica y no en la época eh, postbíblica. Los profetas no eran consagrados para su función con una unción de aceite. Sin embargo, Elías recibe la orden de, y así lo tenemos en el libro de Unos Reyes 19, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, le ungirás como profeta en tu lugar. A pesar de la orden expresa, Eliseo no fue consagrado por medio del óleo sagrado. En otra ocasión, la Biblia hebrea usa la palabra ungidos para referirse a los profetas de Yahvé. Y por lo tanto, entonces vemos que principalmente el rey era un ungido, era Mashiach, como vimos también el sacerdote, el sumo sacerdote puede ser llamado Mashiach, e incluso, aun cuando no parece haber sido una práctica muy difundida, también el profeta podía ser ungido y en última instancia ser llamado Mashiach, pero en los textos bíblicos no vemos que esa sea la manera de nombrar o consagrar a los profetas. Y una vez que vemos entonces el uso de la terminología y quiénes eran llamados como tal, en esta tercera parte quiero tratar ahora el mesianismo real en la Biblia hebrea, el caso del profeta Isaías. Es decir, quiero tratar el momento inicial en donde comienza precisamente el concepto del Mesías. El mesianismo real es el tipo más antiguo atestiguado en la literatura bíblica, entroncado en las ideas concernientes a la realeza en el Oriente Antiguo. En el antiguo Israel, los reyes eran considerados como representantes del gobierno divino y como mediadores de las bendiciones divinas para su pueblo. Esta ideología real se pone de manifiesto en numerosos textos bíblicos, como lo vemos en 2 Samuel, en Isaías y en Salmos, con explícitas referencias a los reyes de la dinastía davídica, en donde son caracterizados como hijos adoptivos de Dios.
que junto con sus descendientes gobernarían por siempre, trayendo victorias sobre sus enemigos y reinando en paz y justicia. Por ejemplo, acá hay un texto muy importante de Salmos que dice así: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra el Mashiach, que obviamente alude aquí a una figura, como van a ver, real. Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. El que se sienta en los cielos se sonríe, Yahvé se burla de ellos. Y luego en su cólera les habla, en su furor los aterra. Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Es decir, obviamente el engendrar no es algo biológico, sino es un uso metafórico en donde el rey, como elegido de Yahvé, al ser consagrado, es adoptado como si fuera el hijo de Yahvé. Pídeme y te daré en herencia a las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrantarás como vaso del farero. A excepción de dos ocasiones, en Isaías 45, que lo vamos a ver después, y Habacuc 3, el término Mesías, es decir, Mashiach en hebreo, para aludir a la aparición de un futuro rey de la casa de David, no aparece en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel o los profetas menores en los 12 profetas. Es decir, dijimos, el término Mashiach aparece, pero no aparece para hablar de lo que nosotros entendemos como la figura de un Salvador. Utiliza otra terminología, que lo vamos a ver en el día de hoy, pero no es el término Mashiach. Es decir, en su uso técnico de Salvador todavía no es conocido en la época bíblica. A pesar de esta ausencia, sin embargo, los textos mencionados aluden a la aparición de un Mesías real, llamándolo con expresiones alternativas. A continuación estudiaremos en detalle una obra clave para entender los orígenes de la idea mesiánica, los oráculos del profeta Isaías. El profeta Isaías vivió en el siglo VIII antes de nuestra era en Judea. El mensaje del profeta tiene como marco de referencia un periodo lleno de conflictos políticos internos y desafíos militares externos. Como ven, el mundo no ha cambiado mucho. Lo mismo podría esa misma frase valer para el día de hoy en Israel. El problema en común en la región eran las continuas y crecientes amenazas de invasión que les presentaban las políticas imperialistas de Asiria, que miraba al sur para expandir sus horizontes políticos y comerciales con la conquista de los reinos de Siria, Israel y Judá. La amenaza militar del imperio asirio y su inmediata invasión a la tierra de Israel era ya una verdad a voces. No pasó mucho tiempo más hasta que los asirios invadieron el reino de Israel con la campaña de Tiglat-Pileser III, anexando los territorios nororientales de Israel en el año 733 ante nuestra era, incluyendo también Galilea, deportando a los israelitas en el año 732 ante nuestra era, para finalmente tomar y destruir Samaria. Eso lo hará el rey de Asiria, Sargón II, la capital del reino de Israel en el año 722-721. Es decir, aquí tienen cómo se va expandiendo el reino, lo que comenzó primero en rojo, lo que ven, lo que era el reino original de Asiria, ven cómo se va expandiendo, llegando a su máximo desarrollo bajo el reinado de Asurbanipal en la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo VII antes de nuestra era. Y aquí ven en este mapa las distintas olas de exilio en donde los israelitas, los que se llaman las famosas 10 tribus, fueron llevadas al exilio por parte de los asirios como parte de la política imperial asiria de debilitar a los pueblos e impedir que se levanten contra el nuevo conquistador. Se podría decir que el imperio asirio fue el primero que tuvo características universales en la historia de la humanidad. Como lo dijo el gran biblista francés Thomas Römer, la difusión de la ideología siria fue el primer ejemplo de la mundialización de una cultura dominante. Y se puede afirmar sin exagerar
que el encuentro de los intelectuales judíos con la ideología siria marcó profundamente y de forma decisiva la formación del Antiguo Testamento. Es decir, en otras palabras, podemos decir que con los asirios es el primer intento de una civilización o de crear o establecer una civilización global. Esta noción de universalidad habría influido en el famoso oráculo de Isaías, en donde el profeta imaginaba que en días futuros el mundo alcanzaría una paz perpetua. Este es el famoso texto de Isaías capítulo 2 que dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre la gente, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Como puede verse claramente en este oráculo, con un paralelo casi idéntico en Miqueas, en el capítulo 4, Isaías imaginaba los días futuros como una era de paz universal, cuando Yahvé habría de imponer justicia entre los pueblos, sin hacer referencia alguna a la aparición de una figura salvífica que impondría ese nuevo orden. Es decir, en otras palabras, Isaías habla del final de los tiempos, imagina, digamos, esta idea que, por cierto, sigue siendo para nosotros todavía un ideal religioso de paz universal, pero no habla específicamente de ningún personaje o de un salvador que es el que lo habrá de llevar a cabo o de imponer, ¿sí? Es decir, en este oráculo del capítulo 2 no aparece todavía esa idea. Volviendo a la realidad histórica del siglo octavo ante nuestra era, según Israel Knoll, la amenaza siria habría sido el trasfondo inmediato a partir del cual habría nacido la idea mesiánica. Es decir, cuando nosotros hablamos de mesianismo, generalmente hablamos de una idea sin colocarla o articularla en una realidad histórica determinada. Y aquí lo que vamos a ver es cómo la idea de Mesías por primera vez aparece en la literatura y pensamiento de Israel en un momento histórico específico, que es con el profeta Isaías en el siglo octavo. Debido a la desilusión que habría sentido el profeta de Ahaz, el rey de Judea, y en general de la dinastía davídica, por la manera de enfrentar el conflicto creciente con Asiria al declararse su vasallo. Eso lo vemos en 2 Reyes 16:7, cuando el rey de Judea, de hecho, se somete, en este caso, o acepta el vasallaje o su condición de vasallo frente a Siria. Isaías habría puesto la esperanza en la aparición de un heredero futuro de la casa real en Judea, quien habría de restaurar la grandeza de la casa de David. Y dice así el texto, que por cierto Isaías 7 es un texto clave. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta. Es decir, en hebreo, el término de la palabra doncella es alma, que designa a una muchacha o una joven recién casada. En griego, la palabra fue traducida por el término de virgen, párcenos, y virgo en latín. Y ahora van a ver por qué la importancia de cómo traducir este concepto, entre simplemente que sea una muchacha recién casada a traducirlo como una virgen. Porque luego el texto continúa y dice, y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel en hebreo lo que significa es Dios está con nosotros. Por cierto, es el nombre de mi hijo mayor. Siglos después, este versículo de Isaías habría de funcionar a manera de texto prueba con el propósito de encontrar en las escrituras el anuncio del nacimiento virginal de Jesús. Es decir, la importancia de Isaías 7, versículo 14, está precisamente en esto. Como aparece, como está escrito en el Evangelio de Mateo, dice así:
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Se refiere a Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, que obviamente la lectura de este texto está en función de su traducción en griego y no del sentido original del texto en hebreo. Es decir, para que funcione, en otras palabras, como texto prueba, solamente puede ser a partir de la versión en griego. Pues entonces ahora volvamos. ¿Sí? Estamos hablando de Isaías y está hablando de una doncella que va a dar a luz. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Yahvé atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales no los hubo desde aquel en que se apartó Efraín de Judá, el rey de Ashur. Es muy probable, como algunos consideran, que el profeta haya querido referirse con este oráculo al próximo nacimiento de Ezequías, el hijo de Ahaz y futuro rey de Judá. El profeta habría vuelto a aludir a este niño en otro oráculo, cuando hizo referencia ahora al nacimiento de este descendiente de la casa de David, sin llamarlo expresamente rey, que habría de restituir la gloria perdida. Es decir, antes, el oráculo del capítulo 7 es cuando, según se entiende, estaba la esposa del rey Ahaz embarazada. Y ahora es el momento en que ya dio a luz, como dijimos, al futuro rey Ezequías. Y dice así, ahora es Isaías 9, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Grande su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Tsebaot hará eso. Según Knoll, este oráculo habría sido el texto, es decir, Isaías 9, que habría dado nacimiento a la esperanza mesiánica. Así dice Knoll. Ante nosotros entonces está el momento del nacimiento de la expectativa mesiánica. La amarga decepción del presente de que el rey Ahaz renunciara a la independencia de Judá y se convirtiera en vasallo del rey de Asiria da lugar a la expectativa de que un rey maravilloso aparecerá en el futuro y restaurará la antigua gloria. No sabemos qué tan lejos ese futuro por venir estaba a los ojos de Isaías cuando pronunció esa profecía, dice Knoll, pero es de suponer que él esperaba que sucediera durante su vida. Pero la gran importancia en la profecía no es la cuestión del momento exacto, sino la decisión misma de elevar su vista desde el presente hacia el futuro esperanzador, hacia la figura real que aparecerá en algún momento. Aunque Isaías no usa el título Mesías en relación con esta figura real, en una visión general, estos versículos pueden verse como un primer bosquejo del retrato del futuro líder mesiánico. Es decir, y esto es importante, Isaías 9 sería como el disparo inicial de este fenómeno que habrá de marcar la historia del pensamiento religioso de Occidente hasta nuestros días, cuando por primera vez se habla de una figura que habrá de aparecer, y la idea no era que aparecería en el futuro lejano, sino probablemente en el mismo tiempo de vida del profeta, que precisamente traería la salvación a Judea. Según se concluye de este oráculo, Isaías no pensaba en una figura caracterizada por su belicosidad. Según imaginaba el afamado profeta, Dios, y no el futuro rey davídico, habría de ser quien vencería a los asirios. El tema del Mesías davídico vuelve a ser retomado por Isaías en el capítulo 11. Después de haber anunciado el nacimiento de Manuel en el 7:14 y la proclamación del nombre que llevará en el trono 9:5, ahora se alcanza la plenitud del mensaje profético con este nuevo mensaje. Por cierto, es un texto central para el estudio del mesianismo en el mundo antiguo. Y el texto dice así en Isaías 11. Saldrá un vástago del tronco de Yesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé.
y le inspirarán el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Este poema mesiánico, que serviría de paradigma para reflexiones futuras sobre el Mesías en el judaísmo posbíblico, establecía las características del ungido real, a saber: A. Será de linaje davídico. B. Estará lleno de espíritu profético. C. Impondrá la justicia, un reflejo terrestre de la santidad de Yahvé. Y D. Restablecerá la paz paradisíaca. Sobre la originalidad de este texto, vienen a cuento las palabras del investigador alemán Peter Schäfer cuando dijo: es esencial para el desarrollo de la expectativa mesiánica, lo que se puede llamar la idealización del futuro rey Mesías, como figura salvadora carismática que se caracteriza en particular por el don del Espíritu de Dios, Ruach Adonai, dice el texto, la integridad y la justicia. Y aquí encontramos atributos cada vez más utópicos y probablemente los primeros intentos de escatologizar la expectativa. Sin embargo, algunos dudan que este oráculo haya sido pronunciado por Isaías mismos. Por ejemplo, en palabras de John Collins, un investigador muy renombrado, profesor de la Universidad de Yale, escribió así: no se sabe si este oráculo, me refiero precisamente a Isaías 11, fue pronunciado por Isaías mientras la línea davídica aún estaba intacta, o si fue compuesto más tarde después de haber sido destronada por los babilonios, es decir, de alguna manera como proyectando en el pasado una idea que precisamente ya había perdido vigencia porque los judaítas habían perdido su independencia política y la realeza había sido llevada al exilio con Joconías, el rey de Judea. Sea como fuera el caso, en este oráculo de Isaías se destaca por su ausencia toda referencia a las cualidades militares del Mesías davídico, cosa que nosotros generalmente asociamos de manera casi automática, que el Mesías davídico habrá de ser un jefe en la batalla escatológica. Como vemos, todavía estas ideas no aparecen, como lo destaca el mismo texto. Y aquí lo cito: el vástago del tronco de Yese herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. No dice que lo va a matar con la espada, sin recurrir a las armas o acciones propias de guerra. Por el contrario, sin embargo, el profeta Miqueas, un contemporáneo suyo, presentó al descendiente futuro de la dinastía de David con rasgos propios de un jefe militar, quien habría de enfrentar con las armas al invasor asirio. Y aquí tenemos un texto también muy famoso, el de Miqueas, y empieza así: mas tú, Belén Efrata, ¿sí? En la región de Belén se instaló uno de los clanes de Judá, el de los efrateos, y a él pertenecería el rey David, y con el tiempo Belén de Efrata pasó a ser considerada la patria del Mesías, que obviamente el reflejo de esta idea se ve reflejada en Mateo y en Juan, que precisamente asocian el nacimiento del Mesías no con la región de Galilea, sino con Belén. Y aquí vemos el origen de estas ideas a partir de Miqueas 5. Entonces, continúa el texto. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre la familia de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz
la que ha de dar a luz. Y aquí probablemente Miqueas haga referencia al oráculo de Isaías sobre el Alma de Isaías 7:14, que había sido pronunciado por el profeta unos 30 años antes. Es decir, Miqueas es un profeta más joven que Isaías. Digamos, son contemporáneos, pero con una diferencia significativa de unas ciertas décadas entre ellos. Y entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentarán bien, porque entonces será él grande hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Si Asur, es decir, Asiria, invade nuestra tierra y huella nuestro suelo, ¿sí? Que esa expresión aparece en el griego y el siríaco en hebreo, el término que aparece es nuestros palacios, suscitaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de hombres. Ellos pastorearán el país de Asur con espada y el país de Nemrod con acero. ¿Sí? Otra vez, la versión de la Biblia de Jerusalén sigue el griego, en hebreo es, el término dice en sus puertas, él nos librará de Asur si invade nuestra tierra y huella nuestro término. Entonces, pasemos ahora a resumir y concluir esta primera parte, esta primera clase de las 4 sobre el mesianismo. 1. A diferencia del concepto cíclico del tiempo que caracterizó a los pueblos del Oriente Antiguo, la noción bíblica del tiempo se distingue por tener un comienzo, como lo vimos en Génesis 1, y tiene un final, en Isaías 66. 2. La doctrina bíblica sobre el final de los tiempos se caracterizó por ser intrahistórica. Al imaginar el final de los tiempos con rasgos ideales, como justicia, felicidad y perfección, pero sin recurrir a conceptos o ideas más allá de la realidad natural conocida, como ser resurrección de los muertos, realidad angelical o transformación cósmica. En otras palabras, cuando los profetas imaginaban el final de los tiempos, es como si fuera el último momento dentro de la historia y no fuera de la historia. Es decir, que la salvación o los tiempos finales o los tiempos escatológicos son intrahistóricos y no metahistóricos. Por ahí no resulta claro lo que digo en este momento, pero lo van a entender mucho más cuando lleguemos a eso, porque precisamente cuando hablamos de una realidad de donde hay resurrección de los muertos, el mundo que nosotros conocemos, los muertos no resucitan. Por lo tanto, es otro mundo, y al ser una meta realidad más allá de la historia, entonces la, eh, el final de los tiempos, o el final, lo que llamamos los tiempos escatológicos, es un momento que va más allá de la historia que nosotros conocemos. Esa idea todavía no existe en el pensamiento bíblico. Otra vez, los tiempos escatológicos están dentro de la historia, o podemos decir es el último punto de la historia sagrada. A diferencia del significado usual del término Mesías, Mashiach, para referirse a una figura salvífica que pone fin al orden presente y anuncia un nuevo orden de justicia y bendición, el término bíblico sirvió para aludir a reyes y sacerdotes, e incluso, como dijimos, a profetas, pero no es un uso muy habitual. En general, por el hecho de haber sido consagrados por medio del óleo sagrado. Eso es lo que significa Mesías, ser consagrado por el óleo sagrado. 4. A excepción de 2 ocasiones, como es en Isaías 45 y Habacuc 3, el término Mashiach, Mesías, para aludir a la aparición de un futuro rey de la casa de David, no aparece en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel o los profetas menores en los 12 profetas. Esto lo vamos a ver en el segundo módulo de esta noche, después del break. A pesar de esta ausencia, sin embargo, los textos mencionados aluden a la aparición de un Mesías real, llamándolo con expresiones alternativas. 5. El mesianismo real es el tipo más antiguo atestiguado en la literatura bíblica, entroncado en las ideas concernientes a la realeza en el Oriente Antiguo. 6. La idea de un Mesías real habría sido concebida y promovida por primera vez en el pensamiento de Israel por el profeta Isaías del siglo VIII, como lo vimos en Isaías 7 y lo vimos en Isaías 9, en reacción a la realidad política de su época, a saber, la expansión del imperio asirio. 7. Esta figura descrita, como lo vemos en Isaías 11, se caracterizaría por A, ser de un linaje davídico; B, por estar lleno del espíritu profético; C,
por imponer la justicia y D, por restablecer la paz paradisíaca sin recurrir a acciones militares, en oposición a Miqueas 5. Y aquí quiero solamente ampliar un poco este punto. Cuando habla de este mundo en donde pueden vivir juntos el lobo con el león, o el niño puede colocar la mano en lo de una víbora o de una áspid, nos prueba que en realidad Isaías estaría utilizando aquí de alguna manera la imagen que tenemos en Génesis 2 de una armonía entre el mundo humano y el mundo natural, que se ve, por ejemplo, en la historia del paraíso, antes de cometer el pecado original. Es decir, que muchos creen, y creo que con justicia, que Isaías 11 recurre aquí al tema del paraíso, en donde el mundo de los animales vive en armonía con lo humano. Y eso precisamente es una manera idealizada de entender el final de los tiempos. En conclusión, y con esto termino esto y ahora vamos a abrir entonces un primer espacio de preguntas y comentarios. En conclusión, la idea mesiánica surgió en un momento concreto de la historia del antiguo Israel, en respuesta a los acontecimientos políticos de su tiempo, imaginando que una figura salvífica de ascendencia davídica habría de poner fin al orden presente, anunciando en su lugar un nuevo orden de justicia, bendición y paz universal. Y a pesar de sus características utópicas, esta figura sería una persona histórica cuyas acciones tendrían lugar en este mundo concreto y real. Es decir, que de la misma manera que dijimos que el final de los tiempos está dentro de la historia, también el Mesías sería una persona histórica concreta y su acción sería en este mundo y no fuera de este mundo. Bueno, Ariel, terminamos entonces esta primera parte. Bueno, Adolfo, ¿te parece? Vamos a iniciar una sesión de preguntas de esta primera parte. Ok. Vamos a comenzar, sí, con Laura, que pregunta si este concepto de Mesías evoluciona de ungido de un pueblo hacia todos los pueblos, ¿cómo y cuándo? No entiendo mucho la pregunta. Si el ungido es una figura universal o es de No, solamente de un pueblo, en el no, concepto del Mesías no, la original. idea de el ungido es idea de una persona concreta, no de un pueblo, ¿sí? Es decir, la idea es precisamente de una persona que después vamos a ver cómo esa idea de Mesías va cambiando y qué idea de persona eh, va asumiendo a lo largo de los siglos. Pero estamos hablando de una persona y no de un pueblo. No es un pueblo consagrado que hace las funciones de Mesías, sino es de una persona concreta o de un ser concreto, como vamos a verlo en los próximos encuentros, que es el que va a asumir las funciones de Salvador. Sí, no, la pregunta es si esa persona es el ungido de un solo pueblo, en el caso del pueblo de Israel, o tiene una elección universal hacia todos los pueblos. Ah, que va a tener una incidencia universal, a Exacto, eso se refiere. exacto, exacto. Bueno, en realidad todavía estamos nosotros viendo, en este caso que nace precisamente dentro de Israel, con una incidencia claramente sobre Israel, pero ya en la idea de Isaías es un ser que va a afectar no solamente a Israel, sino que cuando habla de de esa transformación del mundo en donde los animales viven en armonía con el hombre, no era solamente para los israelitas, sino realmente para la humanidad toda. Perfecto, bien, vamos con más preguntas. Yeda pregunta lo siguiente. Ezequiel habla del príncipe cuando proyecta No, la no, sobre restauración. Ezequiel está bien. Ah, Ezequiel se está adelantando. Yo todavía no hablé de Ezequiel. Eso lo voy a bien, hablar en la próxima clase, digamos después del break. Y si para entonces no contesté la pregunta, que me haga ahí la pregunta. ¿Sí? perfecto, genial. Todavía Lo no he guardamos llegado a para ese, después. todavía no he llegado a ese Bien. momento. Bien, entonces vamos con la pregunta de Rafael. Dice así, al ser un linaje de David, ¿cómo se desarrolla la creencia judía en la herencia de la tribu? ¿Hubo un cambio en este punto de vista en el periodo intertestamentario? Otra vez, ¿sí?
Acá ya se está adelantando no solamente a la próxima clase, sino a la próxima semana. La próxima semana nosotros vamos a ver transformaciones fundamentales en el concepto mesiánico, pero eso recién sucede en la época grecorromana, ¿sí? Así que todavía estamos en un periodo en donde claramente, por lo menos en la noción del mesianismo real, la línea es una línea claramente davídica. Bien, vamos con una pregunta más de Laura. Dice, que tal vez está conectada con la primera pregunta que hizo. Dice así, pero Isaías no presenta al Mesías como juez, no juzgará a uno individualmente o a todo el pueblo. Bueno, el profeta Isaías aquí no entra en digamos, en detalles de cómo va a aplicar esa idea de justicia. ¿Sí? Digamos, los términos son términos obviamente generales, en donde él representa o corporiza en su misma figura el concepto de justicia, cosa que está asociado con la idea de Dios mismo como juez justo, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, yo diría que en Isaías 11 los ideales eh, más significativos de la sociedad se ven corporizados o representados o concretizados en la figura de ese personaje, del estirpe de Yesé, ¿sí? De ese futuro Mesías, a pesar de que todavía como tal no es llamado Mesías, pero la idea es que él represente los máximos ideales de la sociedad. Bien, hay una pregunta que tal vez sea también parte del futuro, de las clases que viene. Pregunta Aurora si el Mesías es un concepto intrahistórico y si aún lo esperan en Israel. Oh, ya, no solamente en la próxima clase, sería el próximo curso, ¿sí? Eh, por supuesto, digamos, lo único que puedo decir es que el concepto sigue teniendo vigencia en Israel y incluso para algunos grupos es un elemento central, como por ejemplo es en el judaísmo de Lubavitch, ¿sí? Eh, Así que para nada podemos decir que en el judaísmo es un concepto simplemente arqueológico. Pero como dije, estamos muy lejos de llegar al mundo contemporáneo. Yo todavía me quiero centrar, como dije, en la génesis misma del concepto. Pregunta Mauricio lo siguiente, que mencionaste que para el texto del nacimiento virginal de Jesús se adapta apenas la traducción griega. ¿Tendría alguna distorsión el texto para adecuar a la visión cristiana actual? Eh, la verdad que no entiendo muy bien la formulación de la pregunta. Eh, la doctrina del nacimiento virginal tiene como fundamento textual la versión griega de Isaías 7:14. Es decir, no puede funcionar con el hebreo. Eso significa que tenemos aquí una idea que se asocia directamente con un texto determinado que solamente puede tener valor en en el universo griego, ¿sí? Y ese era el texto que se refleja en la versión de Mateo eh, en donde recurre a ese texto, pero recurre, como dije, solamente en su valor griego, no en el valor hebreo del término, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que, pero no es la idea de hacerlo en el encuentro de hoy, es estas ideas de dónde vienen. Hay que verlo, digamos, dentro del mundo grecorromano, esta idea del nacimiento virginal o de un ser que no es resultado de un coito natural, sino precisamente de la acción del Espíritu Santo, y está asociado a ideas que nosotros conocemos en el mundo antiguo, en donde los dioses eh, eh, eran los padres, por ejemplo, de los reyes. Así era, por ejemplo, en el caso de Faraón, que en última instancia era
el resultado, si se quiere, de la inseminación por parte de los dioses, es decir, el trasfondo de una idea que tiene claras raíces míticas en el cristianismo están asociados con la figura del nacimiento de Jesús, del nacimiento virginal, en donde es resultado de la acción del Espíritu Santo y no de la acción de José como padre biológico, pero el evangelista tiene que recurrir, en este caso, a un texto para encontrar legitimidad a esta creencia que con toda probabilidad se desarrolló de manera independiente al texto. Es decir, el recurrir al texto en realidad es el intento de encontrar un ancla textual en las escrituras a una idea que ya se había formado en el cristianismo antiguo acerca de los orígenes de Jesús, que probablemente tenía como origen ideas que se conocían en el mundo del Oriente. Bien, pregunta María Guadalupe, ¿quién origina la profecía? ¿Es la imaginación del profeta o es a través de Yahvé? Eh, Obviamente que yo no tengo ninguna autoridad para establecer la veracidad de la argumentación bíblica en donde el profeta está convencido que está comunicando la palabra de Yahvé por medio de su boca. Eh, Desde una perspectiva secular de la historia, podríamos decir que las ideas que, que tienen los profetas sobre la realidad, simplemente lo que hacen para legitimar sus argumentaciones es ponerlas como si fueran las palabras de Yahvé. Pero yo creo que este tipo de interpretación sería un reduccionismo que no haría justicia con el fenómeno profético. Nosotros tenemos que en este caso ser respetuosos de los textos y de la manera en que estos individuos vivían su experiencia. Y según entendemos de los propios textos, los profetas estaban convencidos que ellos habían, eh, se habían transformado en portavoces de una divinidad. Y esta idea no es original solamente de Israel, la institución de profecía existe en todo el Oriente, en donde los hombres se sienten eh, eh, cumplir la función de comunicar una voz que viene de afuera. Si quieren ustedes, es la misma idea que encontramos en Egipto, perdón, en Grecia, por ejemplo, con las musas. Es decir, nosotros diríamos que una persona tiene un talento por el cual puede crear, escribir, cantar. Los antiguos creían que los hombres o el talento eran cuando las musas o cuando espíritus externos se posesionaban de la persona y en su condición de poseso podían precisamente producir, en este caso, sean cantos o sean eh, obras propias del espíritu, ¿no? Por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando se habla de Betzalel como el primer artista de Israel, dice claramente que era fruto de la acción de Yahvé. Es decir, para nosotros, en nuestra interpretación secular de la realidad, diríamos que simplemente es una persona talentosa que puede crear, pero como bien sabemos, eso no puede explicar por qué uno puede estudiar en una academia, pero no puede aprender a ser Mozart o ser Beethoven o en cualquier rama de la actividad humana. ¿Qué es lo que hace que una persona realmente eh, se destaque en su acción? Es porque tiene de alguna manera un talento. Los antiguos hablaban de un don, ¿sí? De un carisma, de un haris. Es decir, y eso tiene origen divino. Y por lo tanto, tengo que creer, en este caso, que los profetas así se veían agraciados de alguna manera con un don divino
en este caso era el don de la palabra, la posibilidad de poder comunicar un mensaje que ellos sentían que transmitían y no que simplemente ellos lo creaban. Adolfo Laura pregunta si otros pueblos colindantes a Israel, subyugados también por Asiria, generaron esta idea de ungido por sus dioses. ¿Hay alguna contaminación de conceptos? Pues es una buena pregunta. Lo que pasa es que esta idea de Salvador, aun cuando, por ejemplo, recuerdo que hay una idea también algo parecido de un personaje que aparecerá en el final de los tiempos, por ejemplo, en el zoroastrismo, pero es algo más tardío. Lo tenemos allá por el siglo VI. Eh, eh, tenemos que entender que esta idea, perdón, de Isaías es resultado también de la nueva noción de historia, que lo encontramos solamente en Israel, en donde la historia tiene un comienzo y tiene un final. Es decir, que como resultado de la idea de del ritmo de la historia y del eschaton como final de un punto en la historia que tiene un punto inicial, aparece también la idea de mesianismo. Y por lo tanto, dado que esta idea de historia es original en Israel, no podía ser de otra manera que de mesianismo también sea algo original de Israel y no lo encontremos en otros pueblos, por lo menos en la época de Isaías. Bien, más preguntas. José Quesada pregunta sobre el autor del libro de Isaías, si es el mismo profeta o algún otro agiógrafo. Bueno, en ningún momento tenemos nosotros referencias a que Isaías escriba sus propios oráculos. Eh, y por cierto, cuando hablamos del libro de Isaías, tenemos que verlo más bien como una antología y no como un libro, como nosotros lo entendemos, que tiene un autor desde el comienzo hasta el final. Eh, Muy rápidamente diría lo siguiente, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, de los cuales, según los biblistas, solamente los oráculos que comprenden desde el capítulo 1 al 39, con algunas excepciones, como es del capítulo 24 al 27, o como por ejemplo el capítulo 33, no serían, serían solamente esas secciones, esos oráculos, los del profeta Isaías original del siglo VIII. A partir del capítulo 40 es el que llamamos el Deutero segundo Isaías, que no quiero desarrollar ahora porque lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy. Y entonces lo que puedo decir es que eh, nosotros suponemos que el profeta Isaías, al igual que sabemos con otros profetas, tenían sus seguidores, sus acólitos, sus apóstoles, sus alumnos que los siguen. Y esos alumnos, esos seguidores, seguramente memorizaban las palabras de su maestro, cosa que así se estudiaba en el mundo antiguo. Eh, y es de suponer que solamente en un estadio más tardío, que no sabemos cuánto, por ahí a finales del siglo VIII, por ahí durante el siglo VII, empiezan en algún momento a escribirse las profecías o los oráculos del profeta, no escritas por él, sino dichas por él, que fueron puestas por escrito por sus seguidores o agiógrafos, es decir, los escritores sagrados. Pero para esa época todavía no nace el libro de Isaías, sino son solamente piezas independientes, piezas literarias independientes, que solo en un estadio posterior, que no lo podemos evaluar cuándo eso sucede, eh, empiezan a ser editadas hasta transformarse en esa primera parte de lo que hoy llamamos el libro de Isaías, como dije, hasta el capítulo 39, y luego esas tradiciones, esos oráculos del profeta Isaías, del gran maestro reverenciado, fueron estudiadas por otros estudiantes a lo largo de los siglos. Los biblistas hablan de una hipotética escuela isaiana que probablemente seguían transmitiendo, copiando y reflexionando sobre las palabras del venerado maestro, y de ahí nacen, si se quiere,
las otras secciones que va a ser el segundo o incluso el trito Isaías. Eh, y un poco para que entiendan, no debe haber sido muy diferente la manera en que se transmitieron las palabras de Isaías a las de Jesús. Jesús tampoco escribe sus palabras, sino son sus seguidores que después de haberlas memorizado, las escriben y las ponen en algún momento por escrito. Y así debe haber sido también en el caso de Isaías, al igual, por ejemplo, que no tenemos escritos de Sócrates, sino la memoria de sus pensamientos y palabras que quedaron en la pluma de Platón, su discípulo. Pregunta Aurora si hay diferencia o si son conceptos diferentes lo que es la profecía bíblica y la escatología. Es decir, ¿la profecía bíblica es diferente a la escatología? No, la escatología es un tema dentro de la profecía bíblica. Dijimos la escatología es la doctrina o lo referente al final de los tiempos. Y el final de los tiempos es uno de los temas de la profecía clásica, como lo tenemos en el caso, dijimos, de Isaías, el ejemplo que yo traje, que es Isaías 2, por ejemplo, cuando habla de la paz universal. Es decir, tenemos una visión de ese final de los tiempos, que es uno de los temas dentro del repertorio de temas que presenta la profecía del profeta Isaías. Ok, y empieza en la escatología, ¿cuándo comienza? No, la El escatología, concepto como escatológico. no, lo que vimos, ya la profecía clásica trata del final de los tiempos. ¿Sí? Lo que pasa que ese final de los tiempos, dentro de la visión profética, como dije, se caracteriza por ser intrahistórica, es decir, que lo que se dice del final de los tiempos, ese mundo ideal de justicia, ese mundo de armonía universal, esa paz universal, es el último estadio dentro del desarrollo del tiempo, pero no más allá del tiempo. Puede ser que no les resulte claro lo que estoy diciendo ahora, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que la transformación del concepto de mesianismo, que vamos a ver, por ejemplo, en el segundo módulo de la próxima semana, es resultado directo a la manera que el final de los tiempos ya fue visto como es un momento más allá de la historia. Es decir, si la escatología bíblica es intrahistórica, está dentro de la historia, en el mundo intertestamentario del judaísmo de la época del Segundo Templo va a ser metahistórico, va a ser más allá del tiempo. Bien, ya nos vamos sacando al final. Rafael pregunta si el concepto del mundo venidero no representa un nuevo comienzo como en el diluvio o sería realmente el fin de todo. ¿Cómo comenzaba la pregunta? El concepto del mundo venidero no Bueno, el mundo representa un nuevo venidero. Bueno, comienzo. entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza este lenguaje del mundo venidero, en realidad está asociado a ideas que no están todavía en el mundo bíblico. Es decir, y, y vuelvo a repetir algo que parece simple, pero finalmente es muy difícil de comprender. Y es, nosotros, incluyéndome, somos el resultado de miles de años de reflexión, de literatura, de ideas y creencias que se han creado sobre distintos temas. Y por eso, cuando nosotros afirmamos algo sobre la escatología, sobre el mesianismo, no tenemos conciencia de que nosotros estamos emitiendo una idea que es el resultado de un proceso muy largo. Y creemos, a veces casi de manera muy ingenua, que siempre fue así. Esa era la idea que se tenía sobre el tema. Yo lo que estoy tratando en la clase de hoy, y exige realmente un esfuerzo intelectual, es como si estuviéramos creando un edificio, en donde, por ejemplo, en la base del edificio todavía no existía la idea de mesianismo, que era precisamente lo que yo dije que sucede con ese momento inicial con Isaías. Es decir, antes de Isaías no hay una idea del final de los tiempos.
Por ejemplo, Amós, que es un profeta del siglo octavo, habla del día de Yahvé, de algo que sucederá allá en el final de los tiempos, ¿sí? Pero, pero todavía son ideas en donde no están asociadas, no hay una escatología desarrollada, no hay una idea de un salvador. Es decir, nosotros vemos cómo estas ideas van tomando cuerpo a lo largo del tiempo y a medida que van creciendo, se le van agregando nuevos temas. Y por eso la idea del mundo venidero, la idea, por ejemplo, del juicio final, la idea de la resurrección, la idea del infierno, todas estas ideas no existen todavía en estos momentos. Es decir, cuesta creerlo, pero somos todos el resultado de la historia. Y por eso cuando los textos nosotros los ordenamos de una manera cronológica, y es lo que yo dije que era el intento de este curso, es cuando los textos empiezan a eh, tener cierta coherencia y articulamos las ideas en función de ciertas realidades. Y por eso lo que intenté humildemente de presentar ahora, que el comienzo de la idea mesiánica es en un contexto histórico muy concreto, que es el dominio de Asiria y la manera en que, en este caso, el reino de Judea y un pensador como Isaías sueña con un Salvador que habrá de liberarlos de ese yugo, que es el yugo político asirio. Es decir, todavía vemos un momento muy concreto. Cuando nosotros nos movamos a lo largo del tiempo y lleguemos a la época grecorromana, estamos hablando de otra realidad y en esa nueva realidad política, en donde tenemos ideas de Oriente y Oriente y de Occidente que se entremezclan, el resultado va a ser una escatología de diferente naturaleza y obviamente el mesianismo como resultado también va a ser diferente. Pero como dije, no me quiero adelantar para no crear un caos en el caos que ya me imagino ahora tienen en la cabeza, ¿sí? Porque lentamente nosotros vamos creciendo con el tema. Bien, última pregunta, Adolfo de Yeda, para terminar esta parte, este módulo. ¿Está bien decir que la apocalíptica sería hija de la profecía? Eh, de alguna manera sí. Lo que pasa es que la apocalíptica, que es un género literario novedoso en Israel, todavía no existe para esta época. Va a aparecer en el judaísmo intertestamentario y podemos decir que la literatura apocalíptica tiene dos fuentes. Una es realmente la profecía, pero otra también la literatura sapiencial, ¿sí? Pero todavía no estamos ahí nosotros. Es decir, todavía estamos en una época donde todavía no aparece lo que llamamos el apocalipsis como género literario. Bueno, Adolfo, vamos entonces a terminar esta primera parte, esta primera clase. Vamos a hacer un Ok, intervalo, siendo aquí en Israel las 21:23. sí, Sugiero que que a lo las hagamos 22, ¿te parece? a la Empezar vez. a las 22. No, yo les sugeriría algo así como, si te parece, a 21:45. Bueno, ¿Sí? vamos a hacer 20 Para que minutos de tener más o intervalo. menos una hora y después unos 15 minutos para terminar en total que sean 3 horas. Bien, entonces vamos a hacer entonces 20 minutos de intervalo. Sí, unos 20 minutos de intervalo, Perfecto. algo así. 20 minutos de Perfecto. intervalo, amigos, y nos vemos para la clase número 2. Tomen buen café, descansen y nos vemos en un ratito. Hasta luego Gracias. entonces. Hasta luego. Chao, chao.